En estos tiempos actuales de la farmacología, tenemos antibióticos para aburrir, pero vamos a centrar especialmente en una familia, los conocidos como antibióticos de tipo beta-lactámicos. Los antibióticos de tipo beta-lactámicos se consideran en tal terminología por el mero hecho de que en su molécula tienen un grupo funcional en común. Ese grupo funcional se conoce como el anillo beta-lactama o el anillo beta-lactámico, el cual está compuesto de 4 átomos, 3 de carbono y 1 de nitrógeno, al cual se le une un grupo carbonilo. Usualmente los antibióticos beta-lactámicos, aparte del anillo funcional primerizo, el anillo beta-lactama, se les suelen asociar otros anillos bioquímicos, como por ejemplo el anillo tiazol, el cual es característico de los beta-lactámicos de tipo penicilinas. También tenemos los beta-lactámicos de tipo inhibidores de beta-lactamasas, como por ejemplo tenemos aquellos que son el sulbactam o el tazobactam, los cuales tienen en su interior el anillo funcional secundario de tipo oxazol. Sin embargo, también existen fármacos antibióticos beta-lactámicos cuyo anillo funcional primario, el anillo beta-lactama, no está unido a ningún grupo funcional, sino que se puede decir que va por libre. Dentro de esta familia conocida como los monobactámicos, tenemos un fármaco que prevalece sobre el resto, el Aztreonam, el cual está muy indicado para el tratamiento de cepas procariotas resistentes. El Aztreonam es un fármaco que pertenece a la familia de los antibióticos y dentro de los antibióticos pertenece al grupo de los beta-lactámicos, pero más especialmente a un subgrupo dentro de los mismos, los que se conocen como los monobactámicos. En breve veremos por qué. El Aztreonam lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Azactam. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del Aztreonam, donde vemos la principal particularidad del mismo, y es que el anillo funcional principal de todo antibiótico beta-lactámico, el anillo beta-lactama, usualmente suele estar asociado a un anillo funcional secundario. Por ejemplo, tenemos los antibióticos de tipo penicilinas, a los cuales el anillo beta-lactama se le asocia un anillo de tipo tiazol. También tenemos los inhibidores suicidas, como por ejemplo el sulbactam o el tazobactam, los cuales el anillo beta-lactama está asociado a un anillo oxazol secundario. Y también existen otros anillos funcionales secundarios, como por ejemplo los anillos de tipo cefalosporánicos o los anillos de tipo carbapenems. En este caso, el Aztreonam, su molécula no está, el anillo beta-lactama no está asociado a ningún anillo funcional, sino que sencillamente tiene una estructura similar al resto de los antibióticos, pero por ejemplo tenemos la presencia de varios grupos amino, así como también un anillo tiazol, el cual es característico del antibiótico de tipo penicilina, pero en este caso el anillo tiazol no está asociado directamente al grupo funcional principal, es decir, al anillo beta-lactama, por lo cual el Aztreonam y su grupo bioquímico en sí se les consideró como antibióticos de tipo monobactámicos. El Aztreonam, como antibiótico beta-lactámico que es, está indicado en el tratamiento de ciertas infecciones bacterianas, más especialmente en aquellas que están producidas por cepas procariotas que son sensibles a la acción bactericida
del Aztreonam. Y especialmente el Aztreonam tiene tiene un gran poder antibiótico y bactericida contra las bacterias de tipo gram negativas aerobias, siendo estas las más resistentes, como por ejemplo de los géneros Procariota, Pseudomonas y Klebsiella, que actualmente son de las cepas que más generan resistencias a otros antibióticos, sean penicilinas, cefalosporinas o carbapenems. Desde su uso en la práctica clínica, el Aztreonam es un fármaco bien tolerado y que apenas genera contraindicaciones en los pacientes. Pero claro, tenemos que saber que si el paciente presenta algún cuadro de alergia o hipersensibilidad conocida al Aztreonam, no lo utilizaremos. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el Aztreonam, aunque no es un antibiótico beta-lactámico como tal, sino que es un derivado de los mismos, en este caso, de la familia de los monolactámicos, puede aparecer cierta alergia, por lo cual es muy importante realizar un estudio previo de si el paciente tolera la administración del Aztreonam y en caso de que pueda administrársele, se utilizará una terapia antibiótica con el mismo. Por supuesto, el Aztreonam, como todo antibiótico, puede favorecer la aparición de colonizaciones, es decir, erradicamos toda la presencia patógena procariota de un área y eso puede generar la aparición de otros seres oportunistas, como por ejemplo hongos o virus. Hay que tener especial precaución en pacientes con cierto grado de hepatopatía y de nefropatía, así como también en poblaciones extremas, tanto en pediatría como en geriatría, que pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos o de la interacción con algunos fármacos que el paciente ya esté consumiendo. Se ha demostrado que el Aztreonam tiene cierta interacción con los anticoagulantes de tipo orales, por lo cual hay que tener mucha precaución con ellos mismos y revisar el historial del paciente. Y está más que claro que el Aztreonam, aun siendo un antibiótico muy utilizado para el tratamiento de infecciones resistentes a otros fármacos, puede generar también resistencia, más especialmente si lo utilizamos de forma masiva y sin control ninguno. El mecanismo de acción del Aztreonam es bastante simple, ya que comparte parte de la terapia bioquímica con su propia familia, es decir, con los beta-lactámicos, pero de una manera algo apartada. En este caso, el Aztreonam inhibe la síntesis de la pared celular procariota, es decir, evita que la propia bacteria en sí genere una protección para sí misma, por lo cual el Aztreonam es un bactericida. Y la acción del Aztreonam se encamina hacia la inhibición de la síntesis proteica, que luego forma parte de la pared celular, en este caso de los peptidoglicanos. Y tenemos que saber que el Aztreonam es un fármaco muy resistente al ataque de las principales defensas de la bacteria, es decir, las beta-lactamasas, más especialmente porque el Aztreonam, en su fórmula química, en su estructura molecular, su anillo beta-lactámico está en solitario, es decir, no está asociado a otro anillo secundario que pueda interferir o que pueda favorecer la hidrólisis del propio anillo beta-lactámico, por lo cual a las principales defensas de la bacteria le cuesta mucho, por no decir que bastante, hacer que el Aztreonam se degrade en una sustancia inactiva. De ahí el alto poder que tiene el Aztreonam como antibiótico y que se utiliza para el tratamiento de bacterias resistentes, en este caso de los géneros Pseudomonas y Klebsiella.
las vías de administración más usuales del Aztreonam son las vías parenterales, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central, así como también la intramuscular. Lo que pasa es que esta última, la inyección o administración intramuscular, no se suele utilizar debido al inmenso dolor que produce en el área local donde se administra el Aztreonam. Y usualmente el Aztreonam no es un fármaco de emergencia, sino que se utiliza en una terapia controlada dentro de un ámbito sanitario, por lo cual la vía de preferencia suele ser la vía intravenosa para su administración mediante la dilución o el disolvente adecuado. La posología más habitual del Aztreonam suele ser bastante simple y está bien estudiada, pero debemos de saber que, dependiendo del grado de infección que tenga el paciente por un microorganismo patógeno que sea susceptible a la acción bactericida del Aztreonam, utilizaremos dosis mayores o dosis menores. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una infección de tipo leve, podemos utilizar de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 o 12 horas. Que la infección es algo más fuerte, tiene un aspecto moderado, 2 gramos la dosis de 1 gramo a 2 gramos cada 8 o 12 horas. Y si finalmente el paciente tiene una infección bacteriana bastante grave, ya nos quedaríamos con la dosis máxima de 2 gramos de Aztreonam y reduciríamos el tiempo de administración, es decir, cada 6 u 8 horas. Y en pacientes pediátricos, si administramos el Aztreonam a menores de 2 años, por ejemplo, en recién nacidos, podemos utilizar de 30 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas. Y si ya el paciente tiene entre 2 y 14 años, un paciente pediátrico, podemos subir la dosis a 50 miligramos por kilogramo cada 6 u 8 horas. Y también hay forma de presentación del Aztreonam para su administración por vía inhalatoria, la cual no se comercializa en España, pero se puede pedir bajo los requisitos y burocracia necesaria y legal. Y la dosis de vía inhalatoria del Aztreonam suele rondar de los 75 miligramos cada 4 horas aproximadamente. Y de nuevo tenemos que recordar que el Aztreonam siempre debe de utilizarse como última opción cuando otras alternativas antibióticas han fallado para evitar la aparición de resistencia bacteriana. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del Aztreonam con el resto de la farmacología existente, debemos de saber que el Aztreonam se puede mezclar con un montón de sustancias, pero también se ha demostrado que el Aztreonam tiene incompatibilidad con algunos grupos farmacológicos, especialmente antibióticos, como puede ser el metronidazol, y con los polipéptidos, como por ejemplo la vancomicina o la tricoplanina. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el Aztreonam puede tener agonismo o sinergia con una familia farmacológica, con los anticoagulantes de tipo orales, y puede favorecer la aparición de resultados alterados en algunas pruebas diagnósticas, como por ejemplo en algunos test de laboratorio, así como en el test de Coombs. Y el Aztreonam tiene cierto antagonismo, se ha demostrado que pueden activarse con algunos antibióticos, pero esta opción todavía no está del todo clara, por lo cual el Aztreonam siempre es mejor evitarlo en asociación con otros antibióticos, sea de su propia familia, de los beta-lactámicos, o de otras familias antibióticas. Resultaría raro decir que el Aztreonam, siendo un fármaco bastante seguro y que es bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes, pudiera presentar cierto grado de adversidad. Pero sí,
tenemos que tener en cuenta que el Aztreonam puede tener ciertos efectos secundarios, como por ejemplo la aparición de dispepsia y dolor de tipo abdominal, cuadros de diarrea y de colitis, lo cual ya nos daría una idea de que el Aztreonam no está siendo una opción terapéutica factible, lo cual ya puede derivar en que pueden aparecer cuadros de colonizaciones. También puede haber dermatopatías como por ejemplo urticarias, ras, prurito, así como también la aparición de flebitis, es decir, inflamación en la zona de administración parenteral local, así como la aparición de cuadros febriles. El Aztreonam también puede provocar alteraciones de algunos valores de la sangre, como por ejemplo trombopenias, leucopenias. También puede provocar cierto malestar general, así como algún que otro daño hepático, el cual suele ser muy raro, pero hay que tenerlo en cuenta. Y a nivel neurológico, el Aztreonam puede provocar mareos, así como vértigos, especialmente durante los primeros minutos de administración. Y en el embarazo y la lactancia, el Aztreonam tiene categoría B, es decir, se puede utilizar tanto en el embarazo como en la lactancia, pero siempre valorando los beneficios en contra del riesgo, como en la propia gestación, como durante la lactancia. Y el Aztreonam se excreta durante la leche materna. Por último, nos queda decir que el Aztreonam, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia dializable y usualmente suele requerir un ajuste de dosis, más en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía o de hepatopatía. Este ajuste de dosis usualmente suele ser de un 50%, incluso hasta del 25%, reduciendo algo las dosis, pero siempre observando el estado de la función renal en el paciente. Debemos de decir, o mejor dicho, de recordar que el Aztreonam, dentro de los antibióticos betalactámicos, no pertenece como tal en sí a la familia bioquímica, sino que es una especie de derivado, como un primo lejano, vamos a decir. Comparte ciertas estructuras, en este caso el anillo betalactama correspondiente de todos los antibióticos betalactámicos, pero al cual no se le une ningún grupo funcional secundario. También tenemos que decir que el Aztreonam se utiliza como última opción en infecciones que están producidas por bacterias de tipo resistentes, como por ejemplo de los géneros Pseudomonas o de Klebsiella. Por lo cual el Aztreonam, dentro de su mecanismo de acción, es un antibiótico resistente al ataque defensivo de la propia bacteria, es decir, es resistente a las betalactamasas. Pero claro, ante un consumo exacerbado y descontrolado del Aztreonam, podemos favorecer la aparición de resistencias bacterianas, por lo cual el Aztreonam solamente lo utilizaremos como última opción en pacientes con infecciones bacterianas cuyas terapias anteriores con otros antibióticos hayan fracasado.